encontramos una vez más en nuestras redes con contenido que nos encanta traer y en especial hoy pon muchísima atención porque vamos a hablar de un tema que se convierte en nuestros grandes problemas para muchas personas, que si no se detecta a tiempo también puede convertirse en una gran frustración. Es tan simple como poderse detectar y de ahí vienen tantos estereotipos. Vamos a hablar sobre la dislexia y por eso hoy nos hemos unido a un gran investigador en estos temas de discapacidades y además él es un experto en cursos internacionales en segundo idioma de la Universidad de Salamanca. Está con nosotros Diego Paniagua Martín. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde aquí a España. Un gusto, Marta. Para mí es un gusto estar aquí con todos y poder hablar de este tema tan importante para mí y que creo que es muy necesario para la investigación, tanto nacional como internacional. Estamos en un mundo globalizado, Diego. Hoy en día todos estamos aprendiendo distintos idiomas. Tú eres especializado en este tema de aprender una segunda lengua, especialmente para las personas que tienen esta condición de la dislexia. Pero antes de llegar allá, quiero preguntarte cuántas vidas se han frustrado precisamente por no haber sido detectada esta condición. Cuéntanos qué es la dislexia y de ahí partimos a ver si alguna de toda nuestra audiencia que hoy nos sigue ha tenido en cuenta que de pronto algo así le ha pasado o también ha sido señalado y perjudicado precisamente porque muchas veces se confunde con una falta de atención, se confunde con falta de conocimiento, se confunde con otro tipo de adjetivos que no quiero decir y nos han frustrado la vida. Así que empecemos con esto. ¿Qué es la dislexia? Bueno, Marta, pues lo primero que tenemos que tener claro es que la dislexia es una dificultad de aprendizaje en la lectura. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de dificultad de aprendizaje, podemos tener dificultad de aprendizaje en la lectura, en la escritura o en las matemáticas. El problema que ha sucedido con la dislexia es que generalmente se ha globalizado su definición. Entonces, ahí viene el principal problema que tiene la mayoría de la audiencia, ¿no? No saber concretamente a qué nos estamos refiriendo con esta dificultad específica de aprendizaje. Entonces, la dislexia es una dificultad de aprendizaje en la lectura, como bien he dicho, de origen eminentemente neurológico y que se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas. Y por Entonces, ¿qué es lo que problemas... pasa? Ok, perdóname que te interrumpí ahí. Entonces, ¿qué es lo Dime. que pasa cuando un niño, en qué momento se detecta? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de preescolares, dice, bueno, no puede seguir el ritmo o no puede seguir la rima, y hay profesores que dicen, aquí algo está sucediendo, pero también se puede confundir. O en el momento también que empezamos a escribir con las faltas de ortografía, como saltamos con algunas palabras, ahí cuéntanos, ¿en dónde es el llamado de atención? Bueno, aquí tendríamos que tener muy claro el tipo de dislexia al que nos estamos enfrentando, que también es uno de los déficits principales del público meta o de la audiencia y de los profesores en este caso y de las familias, ¿no? Si es la dislexia adquirida, esta dislexia se produce por motivo de una lesión cerebral que antes no había ocurrido. Es decir, imaginemos, por ejemplo, una lesión neuropatológica a causa de un accidente, eso sería una dislexia adquirida, ¿no? Pero si hablamos de dislexia de desarrollo, está presente desde el momento del nacimiento, es decir, desde que el niño nace. La dislexia de desarrollo es la que generalmente se encuentra en las escuelas y en la que más investigamos los investigadores, puesto que la dislexia adquirida es más común en adultos. ¿Cuántos niños en un salón de clase pueden tener dislexia? Bueno, esto varía muchísimo desde la dificultad y el rango de gravedad de la dislexia, ¿no? Pero estaríamos hablando que aproximadamente en un 20%. Generalmente en el aula de segundas lenguas contamos con unos 3-4 estudiantes, pero sí tenemos que tener claro que aunque los 4 estudiantes sean dislexia, ninguno de los 4 estudiantes va a ser igual. Es decir, tienen la misma dificultad de aprendizaje, pero no con todos vamos a aplicar las mismas estrategias ni metodologías, por supuesto. Diego, tú te has dedicado mucho tiempo a trabajar en el tema de la dislexia y yo te pregunto, que tú eres muy joven también, tienes vasta experiencia en cómo se ha manejado durante todos estos años y generaciones. Creo que hace un tiempo, no muy largo, se cambiaba el concepto de dislexia y además se señalaba, etiquetaba a los niños muchas veces en el salón de clases. Creo que hoy en día muchos adultos dicen, a mí nadie me dijo nada, al contrario, me hicieron sentir como que yo tenía un problema y no quiero decir de nuevo estos adjetivos que muchas veces dañan a las personas. Cuéntanos un poquito ese proceso, cómo ha venido cambiando y cómo se detecta. Bueno, Marta, al final el tema de la investigación en la discapacidad, ya no solo en la dislexia, que es verdaderamente el tema del que nos ocupa y del que os voy a contar ahora mismo, todas las discapacidades, ya sea autismo, discapacidad visual o discapacidad auditiva, ¿no? Que son todos mis campos de investigación en el terreno de la discapacidad, sufren, como bien contabas, de un gran etiquetado.
Hablamos de ese halo de invisibilidad que rodea en la enseñanza y sobre todo en la educación a este tipo de dificultades por este desconocimiento. Anteriormente las dificultades de aprendizaje y también el terreno de la discapacidad estaba muy invisibilizado, pero ahora contamos con gran formación, tanto académica como profesional, ya que hay millones de investigadores disléxicos que han conseguido salir adelante. Luz Reyo, por ejemplo, es una gran investigadora, tanto internacional como nacional, con Premio Princesa de Asturias, disléxica, que ha conseguido el desarrollo de una aplicación para niños disléxicos muy potente en España y también fuera de ella, ¿no? Entonces, ha sido un gran ejemplo de superación tanto para los investigadores como también para los alumnos. Y tradicionalmente las dificultades de aprendizaje estaban muy opatizadas y ahora estamos consiguiendo que sean más visibilizadas. Sin embargo, sí que debo decir que en el terreno de las segundas lenguas todavía nos queda muchísimo por hacer, como es el caso de inglés como segunda lengua, español como segunda lengua. En España hay muy pocos investigadores que estemos investigando discapacidad en segundas lenguas o lenguas extranjeras. Hay muchísimo para la lengua materna, pero muy poco para las segundas lenguas, y es la mayor demanda que tienen nuestros profesores. Hoy en día, pues es que eso es lo que hablamos al principio de nuestra entrevista. Es decir, hoy en día todos estamos buscando una segunda lengua porque tenemos que conectarnos con el mundo entero, estamos globalizados. Eso sin decir que si estamos aprendiendo, por ejemplo, inglés, francés, español, hablemos de mandarín. Antes de eso, quería contar y que tú me corroboraras que hay grandes personajes, porque es que a veces cuando estigmatizamos y ponemos y encasillamos a las personas, creo que todos en la vida tenemos alguna condición, de alguna manera. Muchas veces sufrimos de algo, o nos falta la vista, tenemos que ponernos anteojos, lentes, o algo nos falta, nos limita y tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos. En este caso, hablando de la dislexia, muchos han aprendido y además han crecido debido al tema de la dislexia, porque tengo entendido que esto tiene que ver con el cerebro, como tú lo decías, es neurológico. Explícanos de la parte del hemisferio izquierdo, derecho, que creo que en el derecho es donde está la parte gramatical, las letras, lo cognitivo, y el izquierdo es donde estaría la dislexia, además navegando fuertemente con personajes que han sabido sacarle provecho en la parte creativa. Hablemos de Einstein, de Leonardo da Vinci, de Agatha Christie. Hay increíbles números de personajes que conocemos hoy que han vivido con dislexia, pero que además le han sacado provecho a esto. Claro, como decía anteriormente, la dislexia generalmente es una dificultad de aprendizaje de la lectura de origen neurológico que se caracteriza por problemas en la descodificación y el deletreo, ¿no? Esos problemas generalmente vienen por un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Es decir, tanto los niños como los adultos como los adolescentes tienen problemas para reconocer las palabras escritas. Es decir, ven las palabras escritas pero no asocian la grafía con el sonido. Por lo tanto, como no asocian la grafía con el sonido, es decir, pueden confundir perro por pero, es decir, pueden confundir un sustantivo perfectamente con una conjunción o con una preposición, porque tienen problemas en identificar en ese léxico mental, en su mente y en su memoria a corto plazo, recordar esas palabras y esas grafías y esos sonidos que anteriormente han aprendido. Pero no es una dificultad que no se pueda paliar, ¿no? Como decimos los investigadores. La dislexia, por supuesto, se puede mejorar, no se puede erradicar. Es una dificultad de aprendizaje con la que vas a vivir toda la vida, pero se puede paliar y se puede perfectamente ser un gran investigador, una gran escritora, un gran pintor y tener dislexia. Porque además los disléxicos son eminentemente creativos. Siempre nos centramos en decir que los disléxicos tienen un problema o un déficit de aprendizaje de la lectura, pero ¿por qué no hablamos de las habilidades que tienen los disléxicos? Son grandes investigadores, experimentales, creativos, tienen un gran desarrollo de los sentidos, ellos aprenden por sus sentidos, es decir, utilizan ese método multisensorial en el que los sentidos son todos para ellos. Para ello tienen dificultades para leer, evidentemente, pero pueden escuchar con el tacto, con el olfato. Yo he tenido profesores a los que les he enseñado las estrategias multisensoriales y han enseñado a sus alumnos las partes de la casa o los diferentes colores a través de los sentidos del tacto, de la vista y del olfato. Por lo tanto... Bueno, es que ahí es donde tenemos que ir, porque tiene que haber técnicas y métodos que son los que tú trabajas.
especialmente cuando se tiene o cuando se tiene esta dificultad. Y ya vimos que por un lado hay una limitación, pero por otro lado se exacerban los sentidos y la manera como ellos perciben el mundo. Ahora, Eso la es. clave aquí es cómo conectarse con el resto del mundo, que muchas veces está mirando de un lado. Digo yo que sufre mucho, especialmente en el colegio, porque tú decías que la dislexia puede venir de dos partes. Hay quienes dicen Ujú, que viene genéticamente, muchas veces, ujú. no sé si es cierto o no, y de ahí cuando ya estos niños empiezan a crecer, pues cuando no es detectada como es importante tener en cuenta que hay que lograr en ese momento los profesores, los pedagogos, un desarrollo especial distinto. Leía yo Ujú. que, por ejemplo, un niño con dislexia puede tener más tiempo en un examen. No quiere decir que es que se va a aprovechar de que tiene más tiempo y va a leer más fácil, sino que de alguna manera ese tiempo le va a ayudar a asimilar un poco lo visual con lo abstracto. Explícanos Eso eso. es. Bien, bueno, los investigadores conocemos lo que la mayoría de la población piensa y la mayoría de la población piensa relaciona la dislexia con el tiempo. Es decir, Ujú. la dislexia como que es dueña de los tiempos. Por supuesto que un alumno debe necesitar tiempo extra, si es disléxico, en el examen o en la prueba que esté haciendo o en sus ejercicios en casa para realizarlos. Pero es que probablemente no los necesite si el profesorado está aplicando bien las estrategias metodológicas y si conoce realmente, verdaderamente a su estudiante, es decir, si conoce realmente los puntos fuertes de su estudiante, los puntos débiles, cómo debe de adaptarle las actividades, un tratamiento del error positivo. Por supuesto que la adaptación de la letra, los espacios, la tipología de exámenes a realizar son muy importantes, el tiempo, pero realmente todo se basa, Marta, en ofrecer al estudiante recursos que le permitan evolucionar, avanzar. No bastones, es decir, no estrategias de apoyo que sirvan para mantener al estudiante a flote y que no se caiga, no. Estrategias que avancen con el estudiante y que logre que el estudiante avance tanto con sus compañeros como consigo mismo como con su profesor y que jamás se produzca el efecto bola de nieve. Llamamos efecto bola de nieve a esa separación, a ese aislamiento del estudiante disléxico de sus demás compañeros. Es El fatal. estudiante con, el estudiante con dislexia debe trabajar con sus compañeros y sus compañeros deben realizar las mismas actividades que él realiza en el aula. Una pregunta. ¿Qué hacer, por Sí. ejemplo, con esos primeros pasos ya que nos vamos al detectar la dislexia? Uh ¿Qué le -huh. sugieres a los papás, a los pedagogos, para todos tener mucha atención de decir, esto lo vamos a tratar a tiempo? ¿Qué tipo de síntomas o signos son los primeros que se muestran? Bien, cuando hablamos de la detección de la dislexia, generalmente la detección de este tipo de dificultades de aprendizaje la llevan a cabo profesionales, ¿no? No corre tanto del tema de la parte del profesorado o de la familia, sino de la parte de los profesionales especializados, ¿no? Ya sean Sí, pero los pedagogos. padres son los que llevan a los Uh -huh. niños, a los profesionales, y si no están Eso es. conscientes de que algo está sucediendo, pues entonces vamos a perder mucho más tiempo. Digamos que yo como papá tengo un niño de 4 o 5 años y veo que se está confundiendo con las letras. A veces es muy normal eso en preescolar. Entonces, Claro, ¿cómo puedo detectar esos signos para saber que es dislexia? O que puede ser. claro. Puede ser que desde el ámbito de la familia o desde el ámbito del profesorado consideremos que debido a la etapa madurativa del niño o de la niña se esté confundiendo con las letras y lo veamos algo normal. Pero el problema es si el niño realiza vamos a poner, por ejemplo, Marta, que el niño realiza 3 composiciones escritas, Ujú. ¿de acuerdo? Una composición escrita y comete errores. El Sí. profesorado y su familia corrigen y le ayudan mediante el tratamiento del error positivo, nunca del negativo, a corregir esos errores al niño. Vuelve a escribir la segunda composición escrita y vuelve a cometer errores. Y vuelve a realizarlo otra vez y vuelve a cometer errores. El niño tiene un problema en la descodificación de las palabras y por lo tanto en el reconocimiento de las palabras escritas. No viene por un error de proceso madurativo, sino porque el niño tiene una dificultad específica de aprendizaje. En este caso, los padres deberán derivarse a ese gabinete pedagógico para que traten al niño y los profesores deberán aplicar esas estrategias metodológicas que estamos hablando, ¿no? Centradas en Ah, esas identificaciones. me llama la atención, Diego, porque muchas veces, a veces pensábamos que era el niño o la niña más vaga del salón, que Ajá, realmente no quería estudiar, y a claro. veces esos señalamientos, hoy vemos, por ejemplo, grandes profesionales decían, pero ¿cómo así? Si se supone que los que académicamente iban primero deberían de ser los que tienen más éxito, porque estos no. A veces de pronto puede ser que no se hubiera detectado ciertas condiciones que un niño puede tener, porque cuando uno no sabe cómo manejarlo, se va alejando.
y va perdiendo el interés. Y seguramente a estos niños también les tuvo que haber pasado eso o les seguirá pasando eso. Eso es. La frustración, Marta, en estos niños es muy Terrible. característica. Entonces ellos, por esa frustración o por o ver que los que están a su alrededor no entienden su pequeño micromundo, les va generando un sentimiento de frustración y de, digamos, retroceso en su proceso de aprendizaje. Y bueno, lo que acabas de mencionar es el verdadero problema de la dislexia y es la comorbilidad con otras dificultades como el déficit por atención o hiperactividad, comúnmente llamado TDAH, y generalmente muchos niños con dislexia han sido identificados previamente con este trastorno de aprendizaje, con esta dificultad de aprendizaje, y por ello esos errores en el diagnóstico y esos errores en la aplicación de estrategias metodológicas, ¿no? Lo que hablábamos Exacto. antes. Y ese puede dañar el camino, porque si uno no sabe cómo ayudarlo, pues desafortunadamente termina en otras aguas. Ahora, si yo ya sé que mi hijo o mi hija tiene dislexia, mucha atención a quienes nos siguen, o si yo tengo dislexia, de alguna manera hay que saberlo conectar. Pero me voy a la parte escolar que es muy compleja, precisamente porque uno está pendiente de los amigos, del qué dirán, de cómo se enfoca. Y es, se debe decir o se le debe decir a un niño que tiene dislexia o no se le debe decir. Y si el niño, está bien que le digamos, quieres contarle a tus compañeritos o tus compañeritas, porque sabemos que los niños son crueles muchas veces, porque son duros y no están pensando en eso. Realmente estaba esperando que me hicieses esa pregunta, Marta, porque es, digamos, la pregunta de oro cuando hablamos del terreno de la dislexia, ¿no? Y de las dificultades de aprendizaje. Bueno, para poder contar al niño si tiene dislexia o no y cómo hacerlo y de qué forma, debemos tener muy en cuenta lo que conocemos al niño, la relación que tenemos con el niño, cómo el niño lleva esta dificultad de aprendizaje, cómo el niño lleva esta dificultad de aprendizaje en su casa, cuál es su contexto familiar. Hay que establecer, Marta, una relación muy directa entre el profesorado, los compañeros y el niño con dislexia. Porque probablemente a lo mejor el niño ya sea consciente, si estamos hablando de un adolescente con 15 años, ya sea consciente de que tiene dislexia y no quiere que se lo recuerden constantemente. Si hablamos de un adulto, probablemente sí quiere hacer ver a su profesorado y a sus compañeros que la tiene. Pero probablemente a un niño de 5 años que el profesor o su familia le comente que tiene dislexia o no, probablemente el niño no lo entienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar darle esas estrategias metodológicas en clase, ayudarle en clase para que él se sienta uno más dentro del grupo. Porque hablábamos antes, Marta, comentábamos al principio de esta entrevista el etiquetado. ¿Por qué tenemos que seguir etiquetando? ¿Para qué tenemos que seguir diciéndole al niño que tiene dislexia? No es necesario. Simplemente vamos a ayudarle a que su dificultad de aprendizaje sea menos visible para él y menos visible para nosotros, pero sí que, por ejemplo, en caso opuesto, sí que debemos hablar con los padres y con el claustro de profesores para que sean conscientes, pues bueno, de esta habilidad inespecífica que tiene el estudiante. No hablamos de dificultad de aprendizaje. En esa etapa que es tan importante reforzar el autoestima. Eso es. Muchas veces estamos diciendo, muy importante. bueno, a veces tenemos una condición y todos somos diferentes, los niños siempre se están mirando a través del espejo de los otros y muchas veces creen que los otros están bien y se mira más fuerte, con lupa, cada uno de sus limitaciones, a veces que no son tan drásticas ni tan marcadas como para cambiarle su estilo de vida. Ahora, hablemos un poquito de las estrategias, porque ya te he hecho varias preguntas de cuestionario que siempre hacemos en este segmento, pero yo quisiera conocer cuáles son las estrategias, ya reconociendo, digamos, lo que significa la dislexia, la manera como la podemos detectar, cuáles son los signos. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cuáles son los métodos de corrección o de reducción para poder enfocarnos y que esta persona siga creciendo y siga trabajando y explotando lo mejor que tiene, además entre todos los talentos que puede tener ahí? Bien, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que no existe dislexia en lenguas extranjeras, es decir, los niños que tienen dislexia porque esa dificultad se presenta en su lengua materna y como proyección en el aprendizaje de esa lengua extranjera se proyecta la dislexia, ¿vale? Eso es lo primero que quiero que todo nuestro público tenga en cuenta. Aparte de todo eso, los niños que tienen dislexia tienen problemas en el dominio del componente fonológico, ortográfico, sintáctico y semántico. Todo profesor y todo padre tiene que tener estas dos pautas claras. Cuando hablamos de qué indicadores podemos tener en cuenta para la intervención educativa en estudiantes con dislexia, lo primero, debemos conocer en qué consiste y qué problemas ocasiona esta dificultad de aprendizaje, como bien estamos haciendo hoy aquí.
Debemos también evitar que se produzca, perdón, ese efecto bola de nieve, que hablábamos antes de ese distanciamiento. Debemos evaluar esos puntos fuertes que tiene el alumno, no solo los puntos débiles que tiene, sino también los puntos fuertes. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a qué habilidades tiene, qué sabe hacer, qué domina mejor, qué estrategias utiliza él propias para aprender en clase. Todo eso será muy importante que el profesorado, en este caso, en el terreno de la educación, lo conozca. ¿De acuerdo? Si hablamos de algún método que el profesorado deba aplicar y que sea importante, el método multisensorial. Ya he comentado antes, Marta, que los estudiantes con dislexia tienen muchísimas habilidades, pero es que son muy propensos a utilizar estrategias compensatorias. Cuando hablamos de estrategias compensatorias bueno, tengo dificultades en el aprendizaje de la lectura, pues voy a utilizar otras estrategias personales compensatorias de las que dispongo para poder hacer frente a esas dificultades que están en mí. Entonces, utilizan los sentidos. Hablábamos antes de estrategias como la utilización del olfato, del tacto, del gusto, de la vía auditiva. Por parte personal del estudiante, por parte del profesorado, recursos como creación de tarjetas para que el alumnado sepa constantemente qué es lo que tiene que hacer, creación de actividades que estén contextualizadas en el reaprendizaje. Cuando hablamos de reaprendizaje, hablamos de que el estudiante con dislexia tiene que estar constantemente, Marta, reaprendiendo. Es decir, si hoy aprendemos, vamos a poner las partes de la casa, mañana tenemos que recordarle a ese estudiante lo que hemos aprendido hoy. Hemos dicho que el estudiante tiene problemas con esa memoria a largo plazo, ¿no? Recordar dentro de 5 días lo que hemos visto hoy, qué palabras se han almacenado en su léxico. Pues si vamos poco a poco haciendo ese reaprendizaje a través de actividades interactivas, a través de tarjetas, diccionarios correctamente pautados, a través de la utilización de los colores. Para los estudiantes con dislexia es muy importante la psicología del color. Eso te iba a decir, te iba a preguntar porque generalmente lo que tengo entendido es que para una persona con dislexia es muy importante lo visual. Es decir, tú estás desarrollando la parte visual y tienes los conceptos de lo visual. Cuando tú decías, por ejemplo, la palabra perro, tú te imaginas a un perro, pero hay conceptos y, por ejemplo, en nuestro español que son palabras que son demasiado abstractas. Es muy difícil, entonces, para alguien con dislexia poder entender y poder visualizar esas palabras abstractas. ¿Qué hacen en ese caso y qué hay que hacer para pues, por ejemplo, Marta, conceptualizarlas? Bien, hay una cosa que llamamos las estrategias mnemotécnicas. Esas estrategias se aplican para el aprendizaje del vocabulario. Me mencionabas ahora el concepto de palabra abstracta, ¿no? Vamos a poner, Marta, como palabra abstracta la palabra origen. ¿Cómo le enseñamos a un estudiante para que él recuerde la palabra origen? Bien, pues sí, como muy bien has dicho, vamos a utilizan estrategias compensatorias como, por ejemplo, el terreno visual, el campo visual. Pues, ¿por qué no representamos la palabra origen con un cascarón de huevo, un dinosaurio saliendo de ese cascarón y la parte que sobra del cascarón del huevo en el suelo? Y escribimos la palabra origen. Si el estudiante ve un cascarón de huevo, un dinosaurio pequeñito saliendo de ese cascarón y encima la palabra origen, podrá entender que llamamos origen a ese nacimiento. Ok. Entonces hay que buscar recursos. Eso es. Buscar recursos donde lo visual sea lo más importante, es decir, los sentidos. Para enseñar estrategias con dislexia, la formación académica es muy importante porque hay muchas, pero muchas que son muy inefectivas. Y hay muchas estrategias para enseñar vocabulario, pero si hemos investigado y hemos leído, sabemos, y quien haya leído sobre dislexia que nos esté escuchando lo va a saber, que las estrategias mnemotécnicas, es decir, la aplicación del terreno visual con el terreno del léxico, son las más efectivas a lo largo de toda la investigación, ¿no? Desde el año 2007 que se descubrieron en Massachusetts. Diego, tú has desarrollado a través de la investigación métodos de corrección, de evaluación. En algún momento nos dices, la dislexia no se cura, pero hay maneras de trabajarla. Y yo te decía, sí, imagínate, si Agatha Christie tenía dislexia, además creo que tenía otra condición, y escribió lo que escribió, entonces quiere decir que hay muchas posibilidades para convivir y además para producir en este mundo teniendo aún la dislexia. Entonces, ¿qué métodos podríamos trabajar nosotros en caso de tener dislexia o alguien en nuestra familia con dislexia?
Bueno, pues, por ejemplo, a un alumno con dislexia, como bien he dicho anteriormente, a una persona con dislexia hay que evitar corregirle sistemáticamente todos los errores de aquello que escribe o aquello que está leyendo. No hay que dictarle preguntas, siempre hay que ofrecerle las cosas por escrito para que pueda leer y que ese proceso sea gradual. Redactarle enunciados cortos en los que las palabras importantes estén destacadas en negrita, es decir, hay que ir al objetivo principal, a la idea principal, no centrarse en redundancias innecesarias, tratar ese error de forma positiva, controlar los espacios que sean suficientes, el tiempo, corregir la ortografía en base a la norma que actualmente estamos explicándole a ese estudiante y sobre todo, Marta, valorar más el contenido de lo que ha escrito, el avance del estudiante, que los propios errores que está cometiendo. Tenemos que ir hacia el proceso, no hacia, digamos, centrarnos en qué ha hecho mal, por qué lo ha hecho mal. Y no intentemos buscar explicaciones, intentemos entender al estudiante, intentemos ver su evolución a través de lo que él nos está mostrando, ¿no? Y sobre todo permitirle que nos consulte constantemente todas aquellas dudas que tenga y corregirle utilizando una paleta de colores que sean colores cálidos, que sean colores que le transmitan positividad. Por supuesto, por ejemplo, nunca, eso es una anécdota muy buena, no utilizar nunca para corregir a un estudiante con dislexia el color rojo. Que a todos nos he corregido, pero es que el rojo nunca nos ha gustado. Cuando alguien nos corregía con rojo, esto era como si nos estuvieran hablando en mayúsculas, como si fuera un grito que nos señalara, además, constantemente decir, estás equivocado y además tienes un grave problema. Y vuelvo con los adjetivos. Nos marcó, a todos nos ha marcado. Eso pasaba mucho en la primaria. Entonces, profesores, totalmente. No color rojo, ¿no? Que tratemos de evitarlo. Claro, ¿Por qué no el color rojo? Bueno, la psicología del color es muy importante para los alumnos con dislexia. El color rojo siempre se asocia, como muy bien acabas de comentar, no podías haberlo explicado mejor, Marta, a un tratamiento del error negativo, ¿no? En primaria, en secundaria, incluso en la carrera universitaria, másters, posgrados, siempre nos han corregido con color rojo, ¿no? Y es como nos están haciendo hincapié en lo que tenemos mal para la próxima vez no lo cometas. Lo mismo sucede con el estudiante con dislexia. Hemos hablado anteriormente que, aunque no todos, sí un porcentaje considerable se sienten muy frustrados, anímicamente muy decaídos, que no consiguen avanzar. Si el profesor encima corrige sus errores con un color rojo que se asocia generalmente a ese tratamiento negativo del error, vamos a hacer que ese estudiante retroceda y que se sienta que no está desarrollando sus habilidades como debería. Pero hay que tener cuidado porque sí que es verdad que no es la primera vez que muchos psicólogos, ¿no?, con los que hablo del tema me dicen, bueno, Diego, pero es que si hablamos de psicología del color, el color rojo se asocia a pasión, amor, es positivo, ¿no? Le digo, sí, es positivo, pero en el terreno de la corrección no lo es. Entonces, ¿por también qué no es un llamado de atención, ¿no? El color rojo es un llamado de atención porque además se resalta frente a todo lo que se ha escrito, que generalmente escribimos en azul o en negro. Eso es, ¿por qué no corregimos los errores del estudiante con dislexia, en este caso, en color verde? Okay. Sería igual, ¿no? Él va a ver positivamente ese error y decirle, bueno, pues has confundido la R vibrante simple con la R vibrante múltiple. No es perro, no es pero, es perro. Pero bueno, él va a entender por qué es perro, pero va a ver su error en verde, entonces va a decir, bueno, pues no es un error tan grave. Nosotros decíamos que hay que decir rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril para que la R se marcara. Ahora, estamos hablando de una segunda lengua, una persona con dislexia, bueno, hablando del rojo que a todos nos marca, pero a llegar a la segunda lengua, que muchos de nosotros estamos estudiando, nuestros hijos también, es bueno que una persona con dislexia empiece un segundo idioma a temprana edad o cada vez que se demore más es mucho peor. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este caso influyen mucho las circunstancias del contexto en el que se encuentra escolarizado cada uno de los estudiantes, ¿no? Pero desde mi punto de vista como investigador en el tema y en este terreno, yo creo que cuanto antes empiecen a estudiar una segunda lengua, mucho mejor. No solo porque sean disléxicos, Marta, sino porque a todos nos hubiera venido muy bien haber empezado desde muy pequeñitos a estudiar una segunda lengua. Y si esos errores los empezamos a complementar y a hacer menos errores pronto, menos errores van a ser en el futuro. Eso es cierto. Y hay quienes dicen además que el nivel o la cantidad de palabras que tenemos en nuestro vocabulario también es la cantidad de mundo que tenemos nosotros para expresarnos. Hay una puerta llena de libertad a través de las
palabras, del lenguaje, de las figuras, de la fonética, y todos tenemos la oportunidad de llevarlo, obviamente con un segundo idioma. Todos sabemos que nos da más posibilidades de contactarnos con el mundo. Diego, increíble, interesantísimo el tema de la dislexia. Lo queríamos tratar hace mucho tiempo, precisamente porque hoy tenemos adultos sufriendo lo que no se hizo cuando estaban en esta edad escolar, y también tenemos muchos padres que todavía no tenemos y entendemos claramente cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Tenemos expertos, pedagogos, y por eso estás tú en este nivel de investigación para podernos guiar y para poder entender que esta limitación es para convivir con ella y muchas veces también para sacarle provecho por la creatividad que tiene. Eso Te es. agradecemos mucho y yo quisiera que nos dieras una conclusión clave para todos aquellos que te estamos viendo hoy y que nos dejaras tarea. Bueno, la tarea principal es investigar, ¿no? Investigar sobre el tema. Animo a todos los investigadores que nos estén escuchando a seguir o a empezar a investigar en dislexia, porque es un terreno verdaderamente apasionante en el que se aprenden muchas cosas y todos los días se aprende algo nuevo. Creo que como consideraciones finales debemos tener en cuenta que la dislexia sí es una dificultad específica de aprendizaje, pero permite a todos convivir, hacer una vida normal, estar insertados en la sociedad, ser grandes talentos y contar con numerosas habilidades. Por supuesto, tenemos unas dificultades y una limitación, pero no debemos centrarnos solamente en eso, ¿no? Sino en todo lo que podemos conseguir a pesar de esa dificultad de aprendizaje, en la cual la habilidad, la propia personalidad y la ayuda de otros es importantísima para avanzar en cualquier terreno y, por supuesto, en nuestra vida. Así es. Diego Paniagua, un experto en temas de dislexia, de ciertas condiciones que a veces se nos pasan por la vida a tantas personas, donde tenemos que dejar de clasificar, de estereotipar y de la manera como nosotros tenemos que aprender a coincidir en cómo podemos conectarnos. Muchísimas gracias, de verdad agradezco muchísimo toda tu atención el día de hoy desde España, que nos encanta, y espero nos podamos volver a visitar muy pronto y encontrarnos en diferentes áreas, no solamente en la parte académica. Gracias, Diego. Y a ustedes, Marta. Muchísimas gracias por estar atentas a este tema tan importante, porque esto es lo que hacemos nosotros en nuestras redes con contenido, y cuando tenemos algo que tenemos que buscar, investigar, lo hacemos a través de nuestros expertos, de gente que nos pueda dar la mejor manera de poder enfocar y enfrentar ciertas condiciones. Así que, Diego, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar aquí en esta red de @MartaPinzonMedia, como siempre. Sígueme porque estamos tratando mucho contenido importante e interesante. Estamos recibiendo también todas tus preguntas, dudas, inquietudes para desarrollar estos temas. @MartaPinzonMedia en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre aquí en nuestras redes. Chao, chao. Nos vemos pronto.